es sumamente importante porque es una herramienta jurídica que busca salvaguardar una de las garantías fundamentales que se consagran en nuestra Constitución política, que es precisamente esa transparencia y ese acceso a la información pública que tenemos todos los ciudadanos. Sin duda, como bien comentabas, la actual, si bien es del 2002, ya han pasado 21 años, pero en todo momento ha sido modelo para la región. La verdad es que el resto de países de la región tomaron nuestra ley 6 de 2002 como referencia para entonces ellos también iniciar a regular esta materia, que como menciono nuevamente es de vital importancia porque lo que hace es desarrollar. Avanzamos con más en un contexto de debate en la Asamblea Nacional del proyecto 1031, y de esto vamos a hablar más temprano. Ayer estuvimos hablando de esto, que busca modificar la ley de transparencia en Panamá. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha instado al gobierno a retirar esta iniciativa que está respaldada por el órgano ejecutivo. La Sociedad Interamericana de Prensa argumenta que este proyecto podría obstaculizar el acceso a la información pública, tanto para periodistas como para ciudadanos, y podría contribuir al encubrimiento de casos de corrupción en la administración pública. El presidente de la SIP, Michael Greenspoon, destacó que reemplazar una ley de transparencia que ha funcionado efectivamente en el país sería un error, y se unió, por supuesto, con los reclamos de varias organizaciones civiles y periodísticas que cuestionan la falta de consulta en la discusión de esta iniciativa. Oye, y hablando pues de periodismo, vamos ahora a Costa Rica, específicamente a la región de Quepos, donde está el director de diario Mirador, Daniel López. Daniel, bienvenido a Menú Ejecutivo, buenas tardes. Bueno, buenos días para ti. Bueno, buenas tardes para ustedes por allá. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Estás de vuelta. Espero que la hayan pasado bastante bien durante las últimas 2 semanas. Pues sí, acá con bastante calor y humedad desde Costa Rica en Quepos. Bueno, una región distinta a la habitual que conocemos de Costa Rica, un poco más fresca, ¿no? Como lo es San José. Que dicho sea de paso, mañana están celebrando, o es hoy, ya están en sus fiestas de independencia en Costa Rica y el resto de Centroamérica. Sí, bueno, hay que recordar que, bueno, prácticamente todo lo que solía ser la Capitanía General de Guatemala se celebra la independencia el día 15 de septiembre, que fue el día que se emitió el acta de independencia desde Guatemala. Para varios de los países, obviamente no fue esa la fecha en la que se dieron cuenta que eran países independientes. En el caso de Costa Rica, hasta el 28 de octubre sería la fecha oficial de la independencia de Costa Rica. Sin embargo, por obvias razones, el tema de tradicionalismo y demás, se celebra el 15 de septiembre, igual que prácticamente todos los demás países de Centroamérica, a excepción de Panamá, ¿verdad? Bueno, y Belice, que es la nación más joven que tiene la región de Centroamérica, que falta un poco más de integración, ¿no? Sobre todo para esta nación que, bueno, está más asociada al Caribe que a Centroamérica. Y ya un poco más de 200 años de la independencia de Centroamérica, una región que empieza a resurgir en los últimos años, sobre todo Costa Rica, con un escenario favorable para las inversiones extranjeras, que los ha colocado como el destino favorito en Latinoamérica, si lo medimos en términos de población, pues es el país con mayor eh, in, inversión directa per cápita en la región. ¿Y cómo se ventila, ¿no? Este escenario en la región que, lo hemos dicho aquí antes, Daniel, muy pequeña, con nexos históricos muy profundos, pero con situaciones muy, pero muy marcadas, desde dictaduras como el caso de Nicaragua hasta países con altos índices de violencia, que es un contraste interesante. Costa Rica es uno de los países en América Latina con menores índices de violencia frente a países como Honduras o El Salvador, que hasta hace poco lo pudo erradicar. Sí, bueno, creo que, bueno, esa estadística está cambiando un poco, por lo menos en el caso de Costa Rica. Costa Rica en este momento está pasando por una especie de guerra de bandas. La cantidad de homicidios respecto, por ejemplo, al año pasado sobrepasa eh, a
casi que podríamos decir que al mes de octubre ya vamos a sobrepasar los datos que habíamos tenido en el 2021. Hay una ola creciente de violencia y es parte de de los desafíos que afrontamos como región. Si Costa Rica, que suele ser el punto de ejemplo para muchas naciones a nivel centroamericano, está viendo este crecimiento en el tema de la violencia, ¿qué le espera al resto de la región? Y ahí es donde viene una serie de iniciativas, creo que pues hay que rescatar las iniciativas que vienen más que todo relacionadas con el área de prevención, el tema de seguridad, pensando también en el futuro, porque creo que Centroamérica tiene que ir pensando en reestructurarse, en plantear ideas, no pensando en los últimos 202 años de vida independiente, sino pensando en los siguientes 200 años si queremos tener una duración como naciones independientes, independientemente de lo que suceda con las potencias como Estados Unidos, China, la Unión Europea, etcétera, Rusia, Costa Rica y Centroamérica en general tiene que pensar qué quieren para futuro y buscar un tema de sostenibilidad dentro de sí misma para que no sea tan dependiente de los cambios a nivel global como lo hemos sido durante los últimos años. Claro, una población de poco más de 47 millones de personas en Centroamérica no es poco, si lo vemos desde el campo un poco más global, pero todavía no nos alcanza para caber dentro de México, Colombia, que son, digamos, nuestros vecinos más cercanos. No obstante, eso que mencionabas de la creciente violencia que está presentándose en Costa Rica, dicta un poco, ¿no? Lo vulnerable que es nuestra región. Uno, porque somos paso obligado de todo lo que tiene que ver con el comercio ilícito hacia el norte. Y ahora el tema de la migración se suma a uno de estos factores a los que no podemos, digamos, desvincularnos así porque sí. O sea, son cosas que hay que tomar en cuenta. En ese sentido, la política de Centroamérica ha sido hasta el momento muy laxa, precisamente a lo mejor pueda verse a esa falta de conexión histórica. Hay una ruptura ahorita en Nicaragua que tampoco permite que la misma región se unifique. Sí, vamos a ver, hay que poner las cosas claras, somos un entorno que está caracterizado por ese vínculo histórico que tenemos, especialmente con el tema de la independencia, de haber estado juntos desde la época colonial, por decirlo así, pero se presenta una oportunidad para Centroamérica. Los estados como tal deben de desarrollar políticas sólidas, coherentes, que permitan enfrentar los distintos retos que tenemos a nivel social, económico, en el tema de seguridad. Cada país va encontrando su realidad para tener una capacidad eh, individual para reaccionar a lo que pasa en el entorno centroamericano, pero tienen que tener esa facultad para cooperar entre los vecinos países. Hace un par de días atrás vi algo que es una tradición entre Costa Rica y Panamá en la frontera de Paso Canoas, que suele ser la entrega, Costa Rica entrega, las fuerzas policiales de Costa Rica entregan a las fuerzas de Panamá, policiales también, una bandera, un pabellón nacional, igualmente Panamá lo hace, es un proceso que se ve lindísimo, se ve genial, pero por ejemplo Costa Rica no tiene ese nivel de hermanamiento con Nicaragua, y aunque las naciones están tan relacionadas, especialmente por el tema de migración, todavía falta encontrar voluntades políticas, que al fin y al cabo eso es lo que nos distancia. No suele ser lo que nosotros pensamos de nuestros hermanos centroamericanos, sino suele ser lo que los políticos y lo que la gente que le sirve esta división nos mete, y eso es lo que tenemos que cambiar, de empezar a tener pensamiento más individual para poder ser críticos y trabajar en conjunto. Por supuesto, y prueba de ello está en lo que hemos hablado anteriormente de quizás esas divisiones que se han marcado muchísimo. Ahora, oye, ustedes tienen una tradición muy bonita, que es la entrega de la antorcha, dicho sea de paso. Esto con el tema de Nicaragua particularmente se ha visto afectado de alguna u otra manera.
Vieras que no, honestamente no, pero si nos vamos históricamente hablando, hay un detalle muy interesante. Cuando la proclama de independencia llegó a Nicaragua, en Nicaragua estaban indecisos. Ellos fueron los que dijeron, mira, no, pensémoslo un poquito mejor, el tema de la independencia y demás. Entonces, cuando llega la noticia, que ahora actualmente es la antorcha, simboliza ese recorrido del acta de independencia, eso es lo que simboliza la antorcha como tal. eh, Llegó también algo que se llamaba el acta de los nublados, que era prácticamente una carta diciendo, mira, les mandamos esto que les mandaron de Guatemala, pero nosotros pensamos esto. Entonces Nicaragua siempre ha tenido como esa facultad de ser como el que piensa doble, y siempre que tener a alguien, no sé si has escuchado esta política que utilizan en Israel de temas de inteligencia, que hay 10 personas y siempre es obligación de que si hay 10 personas y aunque las 10 estén de acuerdo, es la obligación de uno pensar que las cosas no son así para buscar una solución alternativa y buscar algo diferente. Y creo que ahí es donde tenemos que acomodarnos y entender que, que se puede trabajar en conjunto sin tener exactamente las mismas ideas o el mismo norte. Eh, y es algo que hay que aprender. Son conceptos que pueden a veces ser un poco abstractos, pero que como naciones tenemos que entender y desarrollar. Claro, bueno, Daniel, tenemos una región en donde existe un dictador, una región en donde la democracia está bailando, aun cuando pues se pasan por todos los procesos electorales. Ahora el tema Arévalo, que también ha sido un tema bastante mediático. El tema de Bukele, que no deja tampoco de dar de qué hablar. Y nos resta otro país, que es el que mencionamos hace un momento, Belice, que prácticamente no se habla en nuestros países acerca de Belice. Y luego está Panamá y Costa Rica, que tiene sus problemas pues, profundos y recurrentes, y que es, bueno, para nosotros que somos países hermanos, estamos un poco más pendientes, más allá del fútbol, obviamente, ¿no? Del tema eh, político. No obstante, ¿cómo se perfila eso que tú mencionabas de los 200 años de aquí en adelante para repensar un poco las oportunidades que tenemos como nación, perdón, como región, para potenciar sobre todo los vínculos económicos y sacarle provecho? Sí, creo que tiene que haber tal vez un tema de madurez. Eh, Aunque se hable de 200 años, hay temas que políticamente hablando son nuevos, siguen siendo frescos, el tema de la integración, el tema de los conflictos que aunque ya hayan pasado 30, 40 años de los conflictos de la década de los 70 y 80, siguen estando frescos en la memoria de muchas personas. Sigue estando fresca la memoria y el daño que causaron empresas como las bananeras en nuestros países. Todo ese tipo de cosas son heridas que toca sanar, que suele llevar una o dos generaciones cambiar. Y tal vez como para hablar en ese sentido, creo que como naciones, en temas de políticas de integración, es importante fortalecer los esquemas de prevención, el tema de anticipar y ser capaces de resolver conflictos antes de que ocurran, y analizar el posicionamiento que tiene cada uno de los países para poder ejecutar las acciones conjuntas que se plantean. Eh, Tenemos muchos retos como el tema de narcotráfico, criminalidad, que van a ser prioridades en los próximos años también. Veamos el caso, por ejemplo, de Ecuador, ¿verdad? Cómo está prácticamente implosionando en el tema de inseguridad y cómo esa transición, ¿verdad? Del tema de drogas y demás eh, puede alterar el status quo en la región. Eh, y son cosas que son responsabilidad de los gobernantes que tenemos. Pero más allá de eso, es responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos plantear qué podemos hacer para trabajar en nuestras comunidades, con la gente con la
que estamos alrededor, hay algo que nos están queriendo meter y es esa idea de los europeos, de la gente del hemisferio norte, que es que suelen ser muy individualistas, el capitalismo tiene ese factor de ser muy individualista, de meter eh, mucha fuerza respecto a eso, pero los latinos tenemos que trabajar en conjunto, somos más fuertes trabajando en conjunto y creo que hacia ahí es donde tenemos que remar, en dialogar, en trabajar en conjunto y buscar esa, no tenemos recursos naturales, pero tenemos recursos de mano de obra, tenemos cosas muy importantes y esa cercanía con Estados Unidos que pues va a ser un tema muy explotable dentro de los próximos años con la lucha entre China y Estados Unidos. Claro, recursos tenemos. La opción de América Central ha sido el conservacionismo ecológico, que es importante y algo que nos caracteriza. Bueno, hay un debate bastante fuerte acá en Panamá, no sé si has oído sobre el tema minero. No obstante, pues sería muy bueno analizar más adelante esos sistemas de integración tipo SICA, aún el Parlacén, aunque Costa Rica no forma parte del mismo, que han sido intentos de poder unificarnos, pero que quizás no han dado los réditos esperados. Daniel, gracias por acompañarnos nuevamente esta semana. Por supuesto que desde Panamá enviamos unas felicitaciones a todo el pueblo costarricense y centroamericano por estas fiestas de independencia. Y bueno, ojalá podemos estar aquí el próximo jueves para hablar de más temas que nos competen como región. ¿Te parece? Nos hablamos la próxima semana y más bien muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ir a aprovechar a celebrar las fiestas patrias. De hecho, yo soy parte del comité cantonal de la persona joven y nos toca ir a recoger la antorcha allá al otro cantón. Son como 10 kilómetros y ya uno ya no está para esos trotes, así que voy a tener que ver No, qué hago, no, cómo me dopo. pero las personas mayores estarán como que no estás para esos trotes. No, aquí ya nos contarás la próxima semana cómo te fue en esa experiencia cargando la antorcha. Enhorabuena y felicidades. Nos vemos, gracias. Bueno, Daniel López, director de Diario Mirador de Quepos en Costa Rica, también miembro de la Cámara de Comercio allí, hablando un poco pues de las perspectivas regionales de nuestra región, un intento también de poder conocer un poco cómo están nuestros vecinos hacia el oriente. Son las 12:26 del mediodía. Bueno, dentro de poco también nos vamos a conectar con los amigos de la Cancillería, que tienen una invitación bastante especial que hacernos, porque ellos van a estar teniendo una jornada de puertas abiertas para que todos aquellos que nos escuchan puedan conocer un poco de lo que tiene que ver con la diplomacia cultural. Antes, tengo que decirles algo bien importante, y es que dale la vuelta a Panamá con Hertz y su flota de 2023. Aprovecha nuestra promoción. En septiembre alquila 5 días y recibe 2 días más gratis, y dile adiós a la rutina. Reserva en www.panamahertz.com o en 260-0000. Seguimos con más y en las próximas elecciones de mayo, un total de 11.661 panameños por naturalización tendrán el derecho de elegir a las autoridades que gobernarán durante el quinquenio 2024-2029. El padrón electoral preliminar ha revelado la presencia de 35.904 panameños nacidos fuera del territorio nacional, hijos de padres extranjeros, quienes también tienen el derecho de ejercer sufragio. Estos ciudadanos naturalizados disfrutan de los mismos derechos y deberes que los nacidos dentro de Panamá y pueden votar para presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento, siempre y cuando estén debidamente registrados en el padrón electoral final. El director de Cedulación, Gilberto Estrada, subrayó que los naturalizados tienen pleno derecho al sufragio en cumplimiento de la Constitución Política de la República de Panamá. Y es que la Carta Magna establece que se puede adquirir la nacionalidad panameña por naturalización si se cumplen ciertos criterios, como 5 años consecutivos de residencia en el territorio nacional, declaración de la voluntad de naturalizarse, renuncia a la nacionalidad de origen y dominio del idioma español, entre otros. Estos ciudadanos, una vez naturalizados, gozan de los mismos derechos que aquellos nacidos, lo que incluye el derecho al voto en todas las elecciones.
12:30, vamos a un cambio comercial, usted no se despegue. A la vuelta seguimos con la segunda parte de nuestro menú ejecutivo, hoy jueves de Derechos Digitales con IPANDETEC. Tenemos con nosotros a la directora nacional de Primera Infancia del Ministerio de Educación, la profesora Cynthia Davis de Cooper, para hablar un poco acerca de ese balance del segundo trimestre y las estrategias que se van a implementar de cara pues al inicio de este último trimestre del año lectivo 2023. Profesora Cynthia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, bendiciones a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación que se nos brinda y esta oportunidad de poder expresar las acciones que tenemos desde el MEDUCA, desde la Dirección Nacional de Educación Inicial. En estos momentos me encuentro en la región educativa de Bocas del Toro, donde estamos en el cierre de nuestro evento, este gran congreso de este año 2023, el congreso que hemos estado organizando desde el año pasado para lo que era la celebración de nuestro 35º aniversario de la creación de la Dirección Nacional de Educación Inicial. Este congreso se ha estado realizando en 3 sedes: Panamá, Veraguas y Bocas del Toro, simultáneamente en 3 días, 12, 13 y 14 de septiembre. Hoy es el cierre donde nos corresponde estar aquí en la región educativa de Bocas del Toro. Y en estos momentos nos encontramos aquí en la ejecución de este congreso. Entonces, para nuestras acciones, entre ellas está el congreso y todo lo que se dio durante este segundo trimestre para lo que es la ampliación o ampliar cobertura en nuestro segundo trimestre con lo que es la primera infancia, donde nosotros tenemos la ley 171, que es la ley de protección integral a la primera infancia. Y con esta ley allí están establecidas todas las directrices para que nosotros podamos darles atención y servicio a los niños menores de 8 años. Y entre ellas, acciones que hemos en este segundo trimestre, tenemos lo que es el programa High Score. El programa High Score, que es un programa participativo con un enfoque interactivo para los niños, para que ese aprendizaje de los niños sea lúdico, sea activo y donde ellos puedan fomentar la planificación, el razonamiento crítico, ¿sí? Y entonces entre los niños, este enfoque se lleva dentro del aula de clase, donde los niños allí pueden tener un ambiente favorable, donde ellos van a interactuar con sus compañeritos y en esos ambientes favorables tenemos áreas que son áreas de música, áreas de la cocina, área del hogar, el área de artes plásticas, y allí los niños se dirigen a cada uno de estos rincones dentro del aula y ellos a su vez con sus compañeritos y el acompañamiento de la docente de educación inicial, allí ellos interactúan con todos los materiales que están dentro de las aulas de clase, entre los rincones. Luego los niños, al interactuar con los objetos reales que se encuentran dentro de cada uno de estos rincones, ellos allí van a crear y fomentar, van a razonar, donde ellos también van a tocar con sus manos esos objetos concretos y allí ellos entre todos van a interactuar y a trabajar en equipo. Profesora, ¿cómo ha sido el reintegro, ¿no? Ya luego de haber tenido ese primer año de vuelta a la presencialidad, en donde sabemos que ustedes estuvieron llevando a cabo programas de aprendizaje acelerado, el rendimiento de los niños se ha podido mejorar la adaptabilidad
y cómo se perfila el cierre de este año lectivo 2023. Bien, usted lo menciona después de haber estado en un proceso el cual la modalidad virtual y de regreso a la modalidad presencial, hemos visto que en gran parte dentro de este aprendizaje los niños hemos podido entre las docentes de educación inicial poder entre esas lagunas o falencias que han traído los niños, nosotras en equipo hemos podido llevar a los niños a que ese aprendizaje sea un poco más fácil y las maestras acompañando a los niños y dándole a los niños cada una aportando y estimulando, motivando esas áreas donde los niños tal vez tengan algún tipo de falencia. Pero nosotras sabemos que en el transcurso determinado este año lectivo vamos a poder lograr encaminar a los niños y que cada uno de tal vez esos baches que hayan quedado de rezagados por lo que ha pasado en las clases que fueron a distancia, hay algo que las maestras de educación inicial, nosotras trabajamos por competencia. Los niños en educación inicial son niños que vamos desarrollando en ellos las habilidades, las destrezas de cada uno de ellos. Y con cada una de las actividades y ejercicios dentro del aula de clase, nosotros vamos desarrollando, los niños van desarrollando esas habilidades y esas destrezas dentro del aula de clase para que luego, cuando pasen a sus años o primer grado, ellos ya vayan fortalecidos en todas esas áreas que tal vez llegaron con algunas debilidades dentro del aula. Entonces, todas las proyecciones que tenemos para el próximo trimestre, entre ellas están seguir capacitando y dándole ese fortalecimiento a las maestras, porque si nosotros tenemos maestras capacitadas, maestras fortalecidas en todas las áreas integralmente, a su vez vamos a tener niños que lleven el aprendizaje adecuado y de forma interactiva y participativa entre cada uno de ellos, porque maestras fortalecidas tendremos una mejor enseñanza para estos niños. Por supuesto que sí, profesora, muchísimas gracias por darnos ese balance. Ya se preparan con todo, me imagino, para recibir ya a los estudiantes en este último y tercer trimestre. Mire que las maestras están en estos momentos, como acabo de reiterar, estamos en este congreso. Wow, los temas que se están dando, yo sé que muchas de ellas están ya impacientes de regresar al aula de clase para poder dar lo mejor de sí y poder aplicar y llevar a la práctica todos estos conocimientos que están adquiriendo en esta capacitación, en este congreso. Así es, y ojalá podamos tener ya ese balance también final de lo que ha sido el año 2023 en la educación primaria. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros dándonos este breve pantallazo de lo que ha estado haciendo el MEDUCA en la educación primaria, y sobre todo en la primera infancia que es tan importante hablar de esos temas. Así que hasta una próxima ocasión. Bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, bendiciones. Así es, nos acompañó la directora nacional de educación de primera infancia, la profesora Cynthia Davis de Cooper. Vamos a avanzar con más, son las 12:41 del mediodía. Está con nosotros el abogado Celso Córdoba de IPANDETEC. Como cada jueves hablamos de derechos digitales. Ayer estuvimos conversando un tema importante y es la discusión de esta ley que se discute en la Asamblea, que modificaría a la actual ley vigente que trata precisamente el tema de transparencia, que data del 2002, una ley que ha sido ampliamente calificada como positiva, la que nos puso a la vanguardia en aquel momento, y ahora se busca no modificar, sino
derogar. Esto ha llamado la atención no solamente a organismos nacionales, sino internacionales, a nivel incluso del mismo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien ha manifestado que esto no es viable. Por supuesto, un tema que no vamos a dejar pasar por alto. Celso, bienvenido, gracias por acompañarnos en Radio Ancon. Saludos a todos los radioescuchas y contento de, como cada jueves, compartir desde IPANDETEC derecho digital. Por supuesto, y obligado a este tema para esta semana hablar sobre esta discusión de la ley. Ya varios grupos han manifestado que no ha habido tal amplia discusión al respecto. Y te voy a hacer la pregunta directa: ¿por qué es importante hablar de esta ley y de la aprobación o no, o la derogación de la ya existente? Es sumamente importante porque es una herramienta jurídica que busca salvaguardar una de las garantías fundamentales que se consagran en nuestra Constitución política, que es precisamente esa transparencia y ese acceso a la información pública que tenemos todos los ciudadanos. Sin duda, como bien comentabas, la actual, si bien es del 2002, ya han pasado 21 años, pero en todo momento ha sido modelo para la región. La verdad es que el resto de países de la región tomaron nuestra ley 6 de 2002 como referencia para entonces ellos también iniciar a regular esta materia, que, como menciono nuevamente, es de vital importancia porque lo que hace es desarrollar uno de los artículos de nuestra Constitución y que por ende nos importa a todos. Por supuesto. Ahora, probablemente muchos de los que nos escuchan no han leído este proyecto de ley que está en discusión, Correcto. pero ¿cuáles son los puntos importantes que preocupan a asociaciones, a organizaciones, a representantes de la sociedad civil e incluso a organismos internacionales? Hay varios elementos. Uno de los que se menciona, que más que todo es de forma realmente, es la necesidad de hacer una verdadera consulta ciudadana. Por ende, muchas organizaciones civiles se han pronunciado y lo que están solicitando es que se detenga esta discusión, que haya una mayor participación que dentro de todo se está dando, pero debe continuar. Desde IPANDETEC, uno de los elementos que a nosotros nos preocupa es que, al igual que, como también lo mencionó el Procurador General de la Administración y otras organizaciones de la sociedad civil, es que sí vemos ciertos niveles de desmejora de la ley actual. Ejemplo puntual, la definición que el nuevo texto le brinda a lo que sería un dato confidencial. Consideramos que, como lo han plasmado, como lo han descrito, queda muy ambiguo, dando así una amplia arbitrariedad para que el funcionario determine qué puede ser un dato confidencial o qué no sería un dato confidencial. Esto es preocupante porque, de alguna manera, y en este momento donde tenemos que prever situaciones, nos podríamos encontrar que se blinda cierta información. Entonces, por eso es que IPANDETEC y otras organizaciones de la sociedad civil estamos pujantes sobre la discusión de esta nueva propuesta de ley, que hay que resaltar. No es que incluya nuevos elementos que fortalezcan o que mejoren. O sea, él deroga completamente la vigente y se establece entonces un nuevo texto. Claro, Celso, el tema de transparencia y protección de datos son asuntos muy delicados, porque por un lado, por supuesto, que necesitamos conocer cómo se manejan los fondos públicos y, claro está, quiénes son los que se encargan de administrar la cosa pública y cómo lo hacen. Es un aspecto sumamente importante que estoy seguro que se trae dentro de la discusión. Pero tomando eventos muy recientes, como el caso del diputado Robinson, que pues
pone una denuncia ante la ANTAI y esto pues termina en una multa impuesta por esta organización, deja entrever mucho lo delicado que es el tema, porque estamos hablando de que, por un lado, la gente necesita saber cómo se están administrando, quiénes son los que están administrando la cosa pública, los fondos públicos, de qué manera lo están haciendo, pero por supuesto que entendemos que también por otro lado está el tema de la protección de datos, porque sí, porque no porque yo sea figura pública significa que voy a estar todo el tiempo en primera plana, pero ¿cómo se entiende esto y de qué forma hay que llevar la discusión para comprender que estamos en un estado libre de derecho, estamos en una república y que también hay que respetarse los derechos fundamentales como pues la protección, ¿no? Y es que es fundamental y necesaria la pregunta que me has hecho. Y es que sí, tenemos por un lado protección de datos personales, por el otro transparencia y acceso a la información. Tenemos la ley 81/2019 de protección de datos personales, actualmente tenemos la ley 6 de 2002 de transparencia y acceso a la información. Ambas herramientas jurídicas buscan salvaguardar derechos fundamentales consagrados en la Constitución política. Entonces, no es que uno de los derechos es más importante que el otro. En todo momento pueden y deben coexistir ambas leyes, ambos órdenes jurídicos y, por supuesto, ambos derechos. Según la situación, por supuesto que puede haber una ponderación y una evaluación al respecto. ¿Qué sucede? Nuestra ley de protección de datos personales, retomando un poco lo que comentaba sobre dato confidencial hacia el acceso a la información pública, no define como tal lo que sería un dato confidencial, sino que otorga a la ley especial, en este caso la ley de transparencia y acceso a información, que desarrolle entonces lo que sería un dato confidencial. Al plasmarlo ahora en un nuevo proyecto de ley ambiguo, es lo que menciono que desmejora. Pero entonces, nos encontramos, y actualmente esto es uno de los principales puntos de debate. Protección de datos personales, acceso a la información. Por supuesto que según el caso se pondera y se evalúa, pero defendemos y apelamos la coexistencia de ambos derechos. No lo decimos nosotros solamente como organización civil, sino de por sí tenemos doctrina que hace hincapié en esto. Entonces, bien comentabas sobre el ejemplo de un diputado de la República. Hay que resaltar algo. No es lo mismo tratar datos personales de un ciudadano sin ningún ánimo peyorativo, común y corriente, a los datos personales de una persona de interés público. Eso por mencionar un ejemplo. O sea, no es lo mismo que se saque alguna información que se ha hecho en un evento público de, como menciono, un ciudadano que no es funcionario, que no participa de nada en particular, que no es famoso, que no es un deportista, nada por el estilo, a, por ejemplo, lo que se desarrolla en un evento público donde participa el presidente, un ministro o diputados. Entonces, el tratamiento de los datos de estos tipos de personas, por supuesto que hay una ponderación, y al ser una persona de interés público, entonces entra dentro de una de las bases legitimadoras de la Ley de Protección de Datos Personales, que por ese interés público se podría entonces tratar el dato personal sin la necesidad del consentimiento tácito y explícito del titular de los datos personales. Eso por poner uno de los ejemplos. Y por ejemplo, también retomando un poco acceso a la información. La propia ANTAI menciona que toda la información de fondos públicos debe ser de acceso público. ¿Ok? Entonces, entramos en un elemento donde de por sí salarios de funcionarios es algo que deben tener todas las instituciones en su nodo de transparencia.
Entonces, si se otorgan fondos públicos a otros particulares que no necesariamente son una persona como tal de interés público, pero ya está recibiendo fondos públicos, ahí cambia la situación, porque ya lo que se le está otorgando, lo que esta persona está manejando es fondos que por su naturaleza todos los ciudadanos tendríamos la posibilidad de poder acceder a qué se está haciendo con esos fondos, a quién se le ha otorgado. Digo, eso quiere decir fondos públicos, ¿no? Exactamente, Nosotros al final, exactamente. como parte de este Estado, un Estado, pues, república, pues deberíamos tener derecho y acceso a dicha información. Y ya finalizando, Celso, quiero preguntarte algo importante, y es sobre la discusión per se. O sea, llega en un momento de mucha fricción política, en un año preelectoral y ahora en medio también de una discusión importante que tiene que ver con el tema ecológico, y pareciera que no es prioritaria la discusión de una ley que tiene que ver con algo como transparencia, si bien se ha dicho ampliamente que la que tenemos, por supuesto que hay que actualizarla, pero no, uno, desmejorarla, y dos, derogar la actual. Sí, correcto. Primero resaltar que siempre vamos a estar en pro del fortalecimiento de nuestras herramientas jurídicas y de actualizaciones. Si vemos que se necesita una modificación o agregar algún elemento que puede ser importante, por supuesto que vamos a defenderlo. Pero, como ya mencionamos, se está haciendo un cambio total. Entonces, en la discusión per se, y uno de los elementos que has mencionado, ayer en la Comisión de Gobierno, algunos diputados incluso lo manifestaron, que consideran que al ver que, por ejemplo, no se ha resaltado ningún participante, por ejemplo, de la organización civil organizada, que esté luchando para que haya un nuevo texto de ley de transparencia y acceso a la información, porque en este momento entonces estamos invirtiendo el tiempo en dedicarle a algo que incluso, y también lo mencionaron algunos diputados, el propio presidente de la República en una entrevista manifestó y defendió la ley actual. En ningún momento defendió o hizo algún hincapié de la necesidad de este nuevo proyecto de ley. Entonces, por supuesto que hay que tomarlo en consideración. La comisión igual solicitó al Ministerio de la Presidencia que se brindara un pronunciamiento de parte del Ministerio, de parte del Presidente de la República, a ver si desde su investidura desea que no se toque más la discusión de este proyecto de ley, o si por el contrario tiene alguna postura, porque lo que tenemos hasta este momento, no vemos una lucha realmente para esa necesidad ciudadana de discutir esta nueva propuesta de ley. Por el contrario, Procuraduría General de la Administración se ha pronunciado a que de alguna manera en gran medida desmejora la ley actual, se defiende la ley actual, propone que se devuelva y que haya una mayor participación en una consolidación de un texto que todos los interesados estén de acuerdo. La Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado al respecto con un importante elemento sobre el desmejoramiento también, sobre habeas data. Entonces, sin duda, nosotros como IPANDETEC también defendemos el hecho de que una buena decisión puede ser devolver el texto, devolver el proyecto al proponente, que fue el Ministerio de la Presidencia, y que se abra nuevamente a una discusión y una participación mucho más amplia para que al momento de, si se estima volver a presentar este proyecto de ley, llegue mucho más consensuado. Bueno,
Bueno, y me quedo con eso que mencionas o mencionaste hace un momento sobre el tema de que no hubo, por lo menos ningún proponente de la sociedad civil pidiendo que se modificara abiertamente la ley o que se derogara la que existe. Eso, por supuesto, que llama mucho la atención, porque se va a discutir cuando nadie ha dicho hay que discutirla, y mucho menos aquellos que están muy involucrados con el tema de acceso a la información y transparencia. Así que, Celso, muy seguramente este tema va a estar en la palestra por más días, así que aquí estaremos muy pendientes de lo que pase junto con ustedes, que han sido por muchos años ya parte de esa voz activa de la sociedad en temas de derechos digitales y protección de datos. Así que gracias por acompañarnos en esta semana. Así es. Con gusto. Hasta luego. Bueno, son las 12:57 antes de irnos. Oye, una buena nota ayer, Reich, que está ahí en controles, el INADE presentó el diseño de las nuevas infraestructuras en su sede principal en Tocumen, que es una cuestión muy, muy verosímil. Cuando pasas por allí te ves al ITSE y luego al frente el INADE, que está en condiciones paupérrimas, o sea, literalmente paupérrimo, se le queda corto. No obstante, pues muy bueno, estos diseños de verdad que llaman mucho la atención porque, según han dicho, van a ofrecer cerca de 160.000, van a beneficiar a 160.000 personas con espacios modernos y diseñados bajo criterios de sostenibilidad ambiental, inclusión y accesibilidad para la población. Los nuevos edificios corresponden a la primera fase de modernización del Centro de Formación de Tocumen y comprenden un área de 36.698 metros cuadrados y van a contar con 3.307 metros cuadrados de áreas exteriores y verdes, así como amplias zonas de estacionamiento, uno de los problemas principales en la sede actual, los estacionamientos, por supuesto. El edificio 1 va a alojar nuevos talleres de equipo pesado, también los laboratorios de electromovilidad y áreas para formación en logística, tecnologías de la información. El edificio 2 va a incluir áreas de administración, un auditorio, cafetería, enfermería y sala de lactancia, además de nuevas aulas para gastronomía, hotelería y centro de lenguaje y centro de innovación y emprendimiento productivo del INADE. La inversión de la infraestructura y equipamiento asciende a los $37.95 millones y el inicio de las obras está contemplada para el primer semestre de 2024 con una duración estimada de 4 años. Así que importante e interesante este anuncio que ha hecho el INADE. Hoy llegamos al final con esto. Gracias por acompañarnos. Usted no se despegue porque viene información deportiva completa en 2 horas con Miguel Ángel Cuadra y Manolo Álvarez Cedeño junto con el DJ Rich. Yo estoy con ustedes en los microinformativos y mañana a las 12 en punto con Menú Ejecutivo Ancon.